sentarse, mi hermano, y disfrutar de la palabra de Dios. Cuando se habla de disfrutar, no es porque le va a gustar, ya que vivimos que hemos sido llamados y que servimos o vivimos para servir en un reino divino, celestial. Esto lo hace a un reino invisible. Nosotros somos llamados a servir a un reino invisible, que es el reino de Dios. ¿Por qué invisible? Porque no es de esta tierra. Todo lo de esta tierra es visible. Por eso parte de nuestra Trinidad, que es el cuerpo, o sea, Dios nos dio cuerpo para que nosotros podamos ser visibles, unos más que otros. Unos nos dejamos ver de lejos, otros cuesta verlos hasta de cerca. Pero bueno, Dios nos dio este cuerpo para que nosotros nos hagamos visibles y nos conozcamos unos a otros. Hay una naturaleza de la cual yo he estado predicando por mucho tiempo, hablando de la fe, que es la naturaleza mundana, carnal, humana, que nos inculcan desde pequeños y nos enseñan a ver para creer. Ese es el mundo natural. O sea, el mundo natural, si no se ve, no se cree. Pero en este reino en el cual nosotros vivimos, es todo invisible. Y acá hay que usar la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual, que es la naturaleza del reino, nos enseña a que nosotros primero creamos para que después podamos ver. Gloria a Dios. Por eso es que este evangelio se vuelve complicado para una vida 100% humana. Porque vengo acostumbrado de que yo debo de ver para creer. Y no solamente para creer. El problema, el conflicto es que de lo que yo veo también me complica la vida. Porque lo primero que vemos como seres humanos son los errores y los defectos. Hay quien que viene a la iglesia por primera vez y de entrada el pastor le cayó gordo. No es que soy gordo, o sea, le cayó pesado. Más respeto, hermanos. ¿No es verdad? Por ahí está uno. No, ya se fue. No, allá está. Un día me dijo, es que usted, pastor, cuando yo vine acá, usted me caía mal. Y hoy, ¿cómo va? Me dice, por ahí vamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros de entrada nos alimentamos de la apariencia o de lo que vemos y ahí juzgamos. Entonces, hay gente que a mitad de culto se fue corriendo de la iglesia. Es que dice, hay hermanos acá y hay hermanos allá, porque estamos acostumbrados a alimentarnos de lo que vemos. Y eso nos complica la vida en el reino espiritual, porque en el reino de Dios todo no se ve. Pero hay promesas de Dios en este reino. Hay promesas de bendición, hay promesas de prosperidad. Entonces, la Biblia, hay mandatos de Dios, mandatos con promesas, porque dice, si clamas, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero esa palabra de Dios a veces viene dada en los momentos más difíciles de la vida. En los momentos más difíciles de la vida, que nadie le hable de fe, porque uno de fe no tiene nada. Y ahí es difícil creer. Entonces, por libros, por escritores y por pensamiento y por mucha gente, siempre sale a luz una frase: ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Lo leyó alguna vez? Usted ni la Biblia lee. ¿Dónde está Dios cuando duele? Mire, el dolor de la persona, el sentimiento de las personas cuando pasan dificultad es: ¿por qué? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Dónde estaba? Ahora, los escritores, a la conclusión de escribir un libro, terminan diciendo: Dios siempre estuvo ahí. El problema es que me lo cuente otro. Está bonito el testimonio. La cosa es cuando yo lo estoy viviendo. Si como es invisible este reino, nos cuesta comprenderlo.
¿Cómo se puede comprender algo que no se ve? Todos necesitamos la muestra nosotros. Usted no va a ir a un almacén a comprarse ropa o zapatos y le va a decir, acá están en la caja, lléveselos. ¿Cuántas horas pasa en un negocio? ¿No es verdad? Qué vergüenza, hermano, ir a comprar zapatos y pasar 2 horas y hacer que le bajen todas las series de zapatos y no comprar. Y las vendedoras ahí, hermano, están ya que cuando usted llegó lo agarraron, venga, le vamos a dar. Pero cuando se fue dijeron, gloria a Dios, hasta cristianas se volvieron. Porque siempre estamos que nos medimos, ¿verdad? Y las hermanas caminan ahí así. Y acá. Lo peor, el colmo de todo, que no tenían plata. Pero siempre vamos a que me muestren el producto para que yo pueda comprar. En este reino de Dios no hay muestra de producto. Solo es fe. Es creer. Dios quiere que su iglesia crea. Ahora, a este tema yo le he titulado, hermano, cubiertos bajo su gracia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en toda crisis en la vida, sea esto personal, matrimonial, familiar, lo que sea, siempre, hermano, tiene un fin. El fin es sacar 2 cosas de nosotros. Y de seguro que surgen siempre estas 2 cosas. En toda crisis, en toda dificultad, en toda prueba, Dios está buscando encontrar o sacar de nosotros estas 2 cosas: lo mejor y lo peor. ¿Sí? Porque nosotros tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. A veces tenemos más malas que buenas. Por eso es que la gente se agarra de eso bueno. Usted va a buscar trabajo y se le quedan viendo hasta con una lupa. ¿Y de dónde es usted? ¿Y cuándo vino a la Italia? Dice, no sé qué tiene, pero la voy a agarrar. O sea, ¿por qué le estaban viendo la estatura? ¿Por qué le estaban viendo la ropa? ¿Por qué le estaban viendo todo? Para después decir, no sé qué tienes, pero te voy a agarrar. ¿Por qué? Porque de repente en la apariencia se encontraron una cantidad de defectos y todos desconfiamos el uno del otro. Hoy no se desconfía porque las personas son malas, sino del tiempo en el que estamos. Si usted no sabe, la Biblia recomienda y dice, no confíes ni del que duerme a tu lado, no digamos del que está sentado al lado suyo. Tenga la cartera por si acaso. Ya una hermana la están agarrando. No va a pasar nada, acá no pasa nada. Pero Dios quiere, hermano, en toda circunstancia sacar esas 2 cosas de nosotros: lo mejor y lo peor. Porque cuando yo pensaba que era espiritual, cuando yo creí que había alcanzado un nivel de madurez, Dios me hizo pasar por una circunstancia, por un problema, por una crisis que descubrió en mí que no estaba listo, que no era tan valiente como pensaba, que no era tan fuerte como yo creía. A veces cuando alguien se acerca con problemas nos dice, pero ¿qué anda llorando, hermano? El problema es que el siguiente día venimos llorando nosotros. Y te recuerdas del hermano que le reprendiste. ¿Por qué? Porque el dolor de alguien es el dolor suyo de hoy, pero mañana puede ser el tuyo. Entonces Dios está siempre descubriendo. El fin de Dios es descubrir qué es lo que hay en el corazón. Cuando hablo de corazón no hablo de la bolita de carne esa, no, esa ya lo hubiéramos hecho chuleta. Pero no habla de eso. Habla en el corazón que es el área de trabajo del alma, ¿verdad? Donde se desarrolla toda la actividad del alma. Entonces ahí hay sentimiento, emociones, voluntad, intelecto. Bueno, lo que somos se manifiesta ahí, en ese corazón.
Y de esos sentimientos y de esas emociones es lo que Dios quiere hacernos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. En toda circunstancia que pasemos, Dios está buscando esas dos cosas, lo mejor y lo peor. Pero cuesta entenderlo. Por eso le digo que este reino de Dios se necesita entenderlo y comprenderlo. Ahora yo le digo una cosa. Dijo un profeta, dijo Dios: porque pensamientos de bien tengo para ti. ¿Usted cree eso? Claro, si Dios lo dijo, es verdad. O sea, pensamientos de bien tengo para ti. El problema es que cuando hablamos de que Dios tiene pensamientos de bien, siempre lo acomodamos a lo que para nosotros como seres humanos consideramos que está dentro del margen de lo que es bien. Pero en el vocabulario de Dios, o en la mentalidad del reino de Dios, eso trae algo de malo, según nosotros. Porque cuando pensamientos de bien tiene Dios, nosotros rápido nos ilusionamos. Casa nueva, carro nuevo, plata, la mujer tiene zapatos, ropa nueva, restaurante, vamos a ir porque Dios dice que tiene. Entonces solo acomodamos esa frase a todo lo bueno que nosotros conocemos materialmente. Lo que no sabemos que dentro de ese pensamiento bueno de Dios, Dios tiene que osar o tomarnos para hacernos pasar por un momento o por una serie de cosas difíciles en nuestra vida, porque no se puede cumplir el pensamiento bueno que Dios tiene sin antes hacernos entender que hay cosas escondidas en nuestro corazón. Entonces es necesario pasar por las tormentas, por las pruebas. Y el hecho que estás pasando por esa circunstancia, no es que Dios no te quiere, no es que Dios no sabe, no es que Dios te abandonó, no es que Dios se fue, no, Él está ahí. Por eso cuando se habla del lenguaje de la Biblia y se habla del lenguaje figurado de la Biblia, hay símbolos y hay tipos. El símbolo es lo que se usa para poder comparar una cosa con otra, para dar un mensaje en ese momento. Pero el tipo es para identificar a algo que va a permanecer por toda la eternidad. Entonces por eso es que si hablamos de circunstancias negativas en la vida, podemos tomar la vida de José. José es un tipo de Cristo. Es la figura de alguien que tenía que venir, que vino, que se fue y que vendrá de nuevo. Pero José era el tipo de Cristo y que él vino a prometer, Cristo vino a prometer a la iglesia, y en la vida de José vemos que la promesa de Dios se hace real en medio de una vida que cuando nosotros la analizamos podríamos haber dicho, mejor si hubiera muerto José para estar sufriendo todo eso. ¿No es verdad que cuando algún pariente se muere por alguna enfermedad, uno dice, mejor que se haya muerto para que no esté sufriendo? Otros dicen, yo me quiero morir para parar de sufrir. El problema es que si no estamos listos, no va a parar de sufrir toda la eternidad. Esto no es clamar la muerte o querer salir de las circunstancias negativas solo porque me estoy ahogando. Es de entender y comprender a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto que yo estoy pasando? Entonces vemos en José que tuvo una niñez, hermano, para vivir traumado. Porque imagínense que sus hermanos le pegaban. Y no solamente lo querían matar. ¿Qué clase de hermanos? Ese espíritu reina todavía hoy en las iglesias. De verdad, los hermanos que nos queremos matar, hoy nos matamos con la lengua, con el chisme, con la murmuración. Matamos, asesinamos. Hay una cantidad de cristianos heridos huyendo de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque en sus iglesias les han disparado a matar. Y acá cuídese también porque no se sabe. Es que es una guerra, hermano. El camino del evangelio es una guerra y uno tiene que aprender a vivir. Esto es de andar evadiendo las balas por donde quiera. Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a superar toda etapa. Una de las cosas que vemos en José es que la Biblia siempre afirma y dice, pero Dios estaba con José.
Le pegaron sus hermanos, lo maltrataron, lo metieron a la cisterna. Dice, Dios estaba con José. Dios hizo posible que una caravana de compradores de esclavos pasara ahí, lo sacaran de la cisterna, lo vendieran. Está bien, lo encadenan. Tiene que caminar por millas y millas para llegar hasta Egipto, pero Dios iba con él. Porque pensamientos de bien tenía Dios para José. Ahora, Dios te puede estar diciendo, yo tengo pensamientos de bien para ti, pero los vas a haber hecho realidad a los 30 años. Y tienes 15. Pastor, hay que esperar 15 años. Bueno, David esperó 40. Otros han esperado más. José sufrió desde esa edad de la adolescencia y viene a ser el segundo después de Faraón. Hermanos, cuando ya andaba por los 30 pasados. Y Dios lo lleva a la casa de Potifar después de haber, y Dios lo honra, porque Dios sabe honrar a quien sabe esperar en él, a quien sabe confiar en él. Entonces Dios lo honra y lo ponen al mando de toda la casa de Potifar. Pero es que la vida del cristiano, si no hay lucha, si no hay prueba, no hay sazón. Por eso es emocionante esta vida del evangelio. ¿Por qué? Porque en cada guerra tenemos una batalla, y en cada batalla hay una victoria, y en cada victoria hay un testimonio de honra y alabanza a nuestro Señor. Si no hay batalla, no hay testimonio, no hay manifestación de Dios. Entonces el cristiano que vive bajo la gracia de Dios pasa peleando todo el tiempo. No hablo de pelear con su hermano y nada, peleando con el diablo. Y ahí, hermano, se le manifiesta la esposa de Potifar y se le mete a la mujer que se lo quería comer. Y el muchacho se escapaba por toda la casa, como los jóvenes de Maranata. Pero estos se escapan con la presa. Y Dios estaba con él. Y lo acusan falsamente y lo llevan a la cárcel. Y dice que al entrar en la cárcel, Dios entraba con él. Pero es que es difícil saber que Dios está conmigo cuando duele, cuando sufro. Nosotros estamos ahí agarrados en los barrotes de la cárcel. Y uno viendo a ver si ya están en la cárcel. Yo uno, como hay dos barrotes acá, uno está ahí. A ver, ¿quién viene a verlo? Nadie. Si la gente allá afuera está dando gracias a Dios que lo metieron a la cárcel a uno. Y ahí estaba José, hermano, y Dios lo saca de ahí. Después de unos años lo saca y Dios lo honra. Y Dios lo bendice. Pero hacía muchos años atrás que Dios le había dicho qué es lo que iba a hacer con él. Entonces, Dios nos pasa por todo ese proceso para que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios va a sacar lo peor y lo mejor. Por eso es que la humildad en la vida del cristiano se descubre en el proceso de crecimiento. Que no venga nadie a decir que convirtió ayer y ya está queriendo ser humilde. La humildad no es una posición. No, es como el amor, que se debe cultivar, se debe practicar. Y durante vas creciendo, vas aprendiendo humildad. La humildad te vuelve sencillo, te vuelve comprensible. Porque cuando no se es humilde, entonces se ataca y se juzga. Porque uno tiene un concepto de uno mismo. Y eso es lo que nos hace quedar mal. Pero vamos creciendo, en base a tanto proceso, uno se va dando cuenta y va entendiendo lo que van pasando los demás, porque de seguro que también nosotros lo pasamos. Y eso es lo que nos vuelve un poco más sensible para poder entender al que está pasando por esa situación. Y Dios va sacando eso, lo mejor y lo peor. Te vas dando cuenta que eres bueno para algo, pero que hay cosas en las que no somos buenos. Cuando comencé a predicar y la iglesia comenzó a crecer, yo dije, esto no va a parar.
pastor llamado por el Altísimo para miles de personas, no pasé de 200. Quizás hasta 300. Y bueno, de acá se han ido varios cientos. Pero cuando me preguntan, pastor, ¿y usted es pastor de miles? Yo le digo, yo creo que no soy bueno para eso, porque ya con 100 me hago bola. Entonces he descubierto con el pasar del tiempo que hay algunos defectos que Dios me los ha hecho ver, que yo los tengo y que no soy bueno para algunas cosas. De repente usted ve un super pastor, un super hombre y que todo lo puede. No, hermano, yo tengo miedo como usted, tengo temor como usted, me preocupo como usted, tengo deficiencias como usted, errores, virtudes pocas, pero se van entendiendo en el transcurso que el Señor te las va mostrando, que no eres bueno para tantas cosas. Por eso es que cuando se llega a 40 y 50 años, ya se lo he dicho y de cansado de estar de escucharlo, que ya uno solamente se queda, hágalo, porque cuando yo estaba joven, yo lo hacía. Si va a preguntarle a los papás de él, no lo ha hecho nunca. Pero está empujando a otros que lo hagan. ¿Y usted por qué no lo hace? Yo porque ya estoy viejo. ¿No será que tienes miedo? Es bueno conocerse a uno mismo. Dios siempre estuvo interesado en hacerle conocer al pueblo lo que tiene, dar un diagnóstico de quién eres. Le dije el domingo pasado que ¿cómo se llama? El secreto del cielo no consiste en hacer, sino en ser. ¿Cuánto hago? No importa. ¿Quién eres? Porque podemos hacer mucho, pero no somos nadie en Dios. Y Dios está interesado en revelarnos ese diagnóstico para que nos demos cuenta quiénes nosotros somos. Amén. Somos buenos para unas cosas, pero somos malos para otras cosas. Por eso es que la iglesia es un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo componen muchos miembros. Por eso es que la iglesia, todos los miembros que componen la iglesia del Señor son importantes. ¿Por qué todos son importantes? Porque cada uno tiene funciones diferentes. Porque lo que el pastor no puede hacer, lo puede hacer el diácono. Lo que el diácono no puede hacer, lo puede hacer el líder. Lo que no puede hacer el líder, lo puede hacer el otro hermano. Pero todos nos compensamos para hacer la obra de Dios. Todos somos especiales en Dios. Entonces no hay un superhombre que pueda decir, yo hago todo. Entonces dice, solo tú eres el cuerpo de Cristo. No hay necesidad de nadie más. Váyanse. El día que yo le diga, hermano, yo hago todo, nosotros nos vamos, digan. Porque ya usted hace todo, ¿verdad? Hace iglesia, hace culto, predica, da diezmo, haga lo que quiera. Pero no es cuestión de un individuo, es de un cuerpo compuesto por muchos miembros. Y cada miembro hace una función en este cuerpo de Cristo. Y cuando se hace esa función, la iglesia se vuelve poderosa. Entonces, pero vea lo que dice Dios. O sea, la palabra de Dios nos da la clave para que nosotros podamos tener victoria en cada circunstancia que nosotros pasamos. Dice, el que habita al abrigo. Entonces yo estaba pensando y reflexionando sobre lo que es el abrigo. Ya que vivimos en una era moderna donde nos compramos ropa cada rato. Y vivimos en un tiempo, ahorita está un clima de frío. Y de lo que necesitamos en el frío, ¿qué es? ¿De abrigo? ¿De abrigo? Para abrigarnos del frío. Para protegernos. Eso es lo que hace el abrigo. Por eso dice, el que habita el abrigo es para los tiempos de crisis, para los tiempos de frío o para el momento de la oscuridad. Si lo trasladamos a la vida espiritual, a los tiempos difíciles en nuestra vida, nosotros necesitamos abrigo. ¿A quién vas a correr en los momentos de enfermedad? ¿A quién vas a acudir en los momentos de dificultad? Se necesita tener un abrigo. Pero es importante saber con qué estamos abrigados. Porque de repente se puede ir a la Bramante a comprarse un abrigo
Y el problema es que a veces esos abrigos, hermanos, se ven muy bonitos, pero el abrigo se reconoce por su textura, o sea, por el material del cual está fabricado. Entonces yo escribí acá de qué se puede, cuál es la contextura de un abrigo, y puede ser de nylon, acrílico, algodón o lana. Hay unos abrigotes, hermano, que cuando usted se los pone se ve así todo pollo campero. Y usted va a ver que esa gente anda con unos abrigotes que brillan porque son sintéticos. Y usted cree, wow, qué grueso este abrigo, y la gente está temblando. Porque el material del que está hecho no le protege. No es el espesor. Usted, yo voy por la marca. Yo voy por la marca, ¿sabe por qué? En la marca, cuando a usted le están vendiendo, le dicen, le damos garantía de 3, 4, 5 años. De entrada le dicen. En lo barato le dicen, si no le sirve, tiene 8 días para devolverlo. La marca le están diciendo, nosotros garantizamos por 2, 3, 4 o 5 años. El otro dice, yo sé que entre 8 días ya no le va a servir. Entonces, si usted lo trae, si pasa esos 8 días, ya perdió la plata. Y se compra, hermano, eso, y a veces andamos siempre con frío. Ese es el problema por el cual sufrimos en la vida. Porque nosotros sabemos el Salmo 91, pero el problema es que mentalmente hacemos una reliquia religiosa y nos queremos amparar a eso, y no tenemos conciencia de que si estamos abrigados por la protección de Dios, o nos estamos protegiendo o buscando auxilio en los lugares o en las personas a las cuales nosotros no deberíamos de buscar. ¿A quién se corre en el momento de necesidad? Al vecino, al amigo, a los padres. ¿A quién buscamos? La Biblia recomienda que hay que buscar a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Traslademos este abrigo, hermanos, al lado espiritual. Y entonces yo pensaba que hay abrigos de apariencia. Hay gente que aparenta estar bien abrigado. Y usted lo saluda, ¿cómo está, hermano? Bien. Bien, mal. Yo he saludado a gente que le he preguntado, ¿cómo está, hermano? Bien, en Victoria. Y después lo he escuchado allá en la esquinita de la iglesia conversar con alguien. ¿Quién le pegó? Me voy a acercar porque ha de estar llorando de alegría, porque se llora de alegría también. Y dice, no, es que usted no sabe mi problema. Pero le acabo de preguntar y me dijo que estaba bien. Porque el problema es que nos contagiamos mucho con nuestras emociones y sentimientos. Y nos bien en victoria y armamos una caparazón religiosa en la cual nos metemos, pero en ciencia cierta no estoy bien. Eso se llama apariencia. Y de apariencias nadie vive, hermano. Entonces hay un abrigo de esa apariencia que no es el abrigo el cual la Biblia está diciendo. El problema es, hermano, que el abrigo de la apariencia no quita el frío, no te da conforto en el dolor, en la necesidad. ¿Alguna vez usted sufriendo su problema y contándosele a alguien le dijo, ¿y cómo haces para ser siempre alegre? Y usted le dice, porque yo confío en el Señor. O sea, una persona que cruza el valle de la sombra de la muerte y su felicidad no viene turbada, no viene dañada, no viene ameno. Eso es una señal de que esa persona está confiando en Dios y que tiene un abrigo que es el abrigo de Dios y que no es un abrigo de apariencia, porque el abrigo de la apariencia es cuando las cosas van bien. Entonces, cuando todo va bien, la gente, hermanos, no hay necesidad de mostrarlo. Se ve que las cosas están yendo bien. Hay otro abrigo, hermano, que se llama el abrigo del pesimismo. Pero ese del pesimismo es peor. ¿Por qué?
porque se rompe, se destruye, se mancha, se daña, porque no es nuestro. Apariencia, pesimismo, tiene mucho que ver con el episodio de David. O sea, David, cuando va a enfrentar a Goliat, le quieren poner la armadura del rey Saúl. ¿Sabe cuántos cristianos vivimos confiando en la fe que tuvo el hermano Eduardo Pérez? Porque escuché su testimonio. Con la fe que tuvo el hermano que salió de la cárcel. Con la fe que tuvo. Y nosotros confiamos en todo eso. Pero nosotros no, estamos agarrando algo que no es nuestro. Eso no le va a calmar el frío. Porque si yo voy a vivir de escuchar testimonios, pero nunca voy a tener mi experiencia para contar mi testimonio, entonces yo estoy viviendo de apariencia. El día que me encuentre en medio de la dificultad, que me voy a encontrar, porque la Biblia dice que tenemos que pasar por esa serie de cosas, yo me voy a encontrar desarmado. Y ahí es donde muchos cristianos que aparentemente, usted los veía en victoria, los va a ver llorar, los va a ver lamentarse. ¿Por qué? Porque vivían de que al otro le había ido bien. Gloria a Dios que al otro le fue bien. Pero yo quiero tener mi propia experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito cultivar fe en mi vida para poder enfrentar toda crisis y toda circunstancia negativa que se presente a mi vida. Yo necesito tener las armas necesarias para poder enfrentarlo. La fe del otro puede ser muy pesada. Cuando a David le pusieron toda la armadura de Saúl, la Biblia narra que Saúl era un hombre alto. Dice que cuando Dios lo escogió, él sobresalía de todos. Imagínense el mundo latino y Andrés caminando en medio de nosotros. Hoy Aldo fue a hablar conmigo y para ponernos a la par se arrodilló. Y yo le dije, levántate que yo soy consiervo tuyo. Y bueno, está bien que sea arrodillado, porque no, yo tengo que estarlo viendo así. Y ya parezco ojo de loro. Entonces él se baja, pero Aldo tamaño hombre. Pues Saúl era tamaño hombre. La Biblia dice que David era pequeño de estatura. No, era más alto que todos nosotros. Pero según la contextura de los judíos, él andaba por ahí. Era rubio, era hermoso. Pero esta armadura que habían fabricado para Saúl, Saúl se la pone a él. Y cuando le pone esa armadura, el pobre David, imagínense cómo caminaba. Hay gente que vive con la unción del pastor, con la unción del diácono, con la unción del líder y creyendo basado en lo que leyó, basado en lo que escuchó. Cuando tengas que enfrentar tu prueba, te vas a encontrar en dificultad porque esa armadura no es tuya. Por eso es que Dios nos invita a darnos, a que nos abriguemos en Él. Porque Él es el único que nos puede dar el abrigo necesario, la fe necesaria, la confianza necesaria para enfrentar toda circunstancia de la vida y poder tener victoria. Denle una ofrenda de palma al Señor. Por eso Él habla de el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hebreo de abrigo significa el lugar que te esconde. Cuando Dios dice, si habitas conmigo, yo te voy a esconder. Y qué bueno, hermano. Qué bueno que Dios tenga un lugar de refugio donde Él puede esconderme. Le estoy hablando que Dios hace posible que yo me vuelva invisible. Y mire que repito que para algunos de nosotros es difícil volvernos invisibles. Y Dios dice que Él no se esconde ahí. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Entonces hay un lugar donde Dios te esconde, porque el problema es que este mundo invisible, este reino invisible de Dios, no solamente el reino es invisible, el enemigo que tenemos es invisible.
Porque el enemigo no es el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres, ni el pastor, ni los diáconos, ni los líderes, ni tu hermano que está a la par, porque tu guerra no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, potestades y huestes espirituales. Son seres espirituales. Solo los seres humanos tenemos cuerpo y somos visibles. Los seres espirituales son invisibles. Satanás nos puede ver, nosotros no lo podemos ver. Que el Señor lo reprenda, porque de repente estará por acá y nosotros no sabemos. Por eso es que termina el culto y lo primero que hacemos es pelear, porque Él nos estaba esperando afuera. Él se cansa más antes que usted de escuchar al pastor, y entonces se sale y lo espera afuera, pero no se va. Él es fiel. Y ahí nos espera y comenzamos a manifestar una vez más. Por eso es que cuando llegamos a casa y usted va a escuchar, y venid de la iglesia, y ya estás peleando. Y claro, es que viene de la iglesia, pero no fue solo, fue con él. Y como buenos amigos no se quedan en el camino, regresan juntos. Pero no se puede ver porque es espíritu. Entonces la única manera, el único lugar donde nosotros nos podemos esconder y volvernos invisibles es en Dios. Entonces Dios ha creado un lugar de refugio para que nosotros corramos y nos escondamos en Él. Dice, y el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Entonces Él nos cubre. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis adversarios. ¿Cómo? Como mi bocado en paz, como mi comida todo el tiempo en paz. Estoy en problema, estoy en una circunstancia de crisis, pero puedo tener paz, puedo tener tranquilidad. El enemigo está enfrente, el problema no se ha ido, la enfermedad no se ha desaparecido, pero tengo paz. ¿Por qué? Porque Dios te da ese conforto y te hace invisible. Y ahí estamos en victoria. Por eso es que eso significa habitar. Este abrigo de Dios significa, en hebreo le decía, el lugar que te esconde, el lugar donde Dios te refugia. Siempre Dios, aunque a Israel enseñó construirse lugares de refugio. La Segunda Guerra Mundial, acá en estos países, salvó a mucha gente, porque ya por el clima que se vive acá, todos los edificios tienen lo que nosotros conocemos como subterráneo, ¿no? O piano terra, o llámenle cantina. Entonces la gente en los bombardamientos aéreos bajaban de sus casas y se escondían en las cantinas, y así salvaron sus vidas. Lo que se debería estar construyendo hoy son lugares de refugio, porque está por destaparse la Tercera Guerra Mundial. Y esta guerra mundial es nuclear. No es con balas, son con radiaciones. Y ya se construyeron las potencias nucleares, países potentes en esto de alimentar este gas, esta cosa que destruye. Ya tienen sus bombas. La amenaza más nueva es la que Putin hizo ya a los Estados Unidos. Tiene el cohete nuclear que no puede ser detectado por ningún radar. O sea, si los países tienen radares de defensa para destruir los cohetes nucleares, ya inventaron el cohete que puede llegar a su destino sin que nadie lo descubra. Ahora los americanos responden y dicen, nosotros tenemos otro que no solamente llega a su lugar, sino que mata solo las personas que nosotros queremos sin dañar a los demás. Estos son más humanistas. Pero esta guerra nuclear mata a millones. Imagínense, hermano, bombardean a la Italia. ¿Usted cree que nosotros quedamos ni para sancocho? Si la Segunda Guerra Mundial, que ya usaron parte de esto, hasta el día de hoy, hay gente que se está muriendo de enfermedades producidas por estas radiaciones.
Imagínense el potencial que se tiene hoy. Ya nosotros deberíamos de vivir en cuevas. Entonces Dios le enseñó a Israel construirse lo que se llamaba fortalezas. Y las fortalezas fueron construidas para el lugar de escondite cuando los judíos fueran perseguidos y venían huyendo, y ellos tenían donde protegerse, y ahí estaban seguros, porque Dios siempre ha sido nuestro protector. Ahora nosotros no tenemos necesidad de ir a hacer una cueva, levantarnos un muro. Tome a Cristo, agárrese de las promesas de Dios, agárrese de este versículo y comencemos a habitar bajo el abrigo del Señor. Vivir con Dios. Eso es lo que el Señor llama, que nosotros podamos estar escondidos en ese lugar de refugio que Él tiene. Ahí nos refugia el Señor. Y no hay día ni minuto del día en el cual nos podamos salir de ese refugio del Señor. Las 24 horas. Porque cuando confiamos en Dios, permanecemos seguros las 24 horas. Por eso es que vivimos, hermano, con tranquilidad, con confianza. Y aunque vengan males, vengan crisis, vengan tempestades, tenemos la confianza de que Dios las va a resolver todas. Este abrigo no es apariencia. Versículo 3, vea lo que dice el versículo 3. Te libra ¿de qué cosa? Del lazo del cazador. Es buen abrigo. No es made in China. Se compra un abrigo de eso y cuando le cae el agua se le manchó toda la ropa. Lo metió a lavar, era bien grande, le salió chiquito. De todo pasa, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta de todas esas cosas. Usted se va a comprar una camisa de 5 euros en el mercado, se quiebran todas de acá. Se quiebran todas de acá, porque no es un material fino. Usted se va a comprar una camisa fina, su cuello tiene una fibra por dentro que hace que ese cuello se mantenga siempre erguido. Hoy ahorran tanto que ni cuello les pone. Ya los cuellos juveniles son así. ¿Le quiere poner corbata? No puede, póngase una cinta nada más. Tienen una fibra en esta parte de acá que no se pueden dañar. ¿Alguna vez intentó lavar corbatas? No ande haciendo eso, hermano. Las corbatas llevan una fibra por dentro para que se mantengan siempre tensas, lisas, bonitas. Se mandan a la tintorería. Si usted la lava y la dobla toda, entonces allá anda la corbata, ¿verdad? Con todas las cheretas para todos lados. Depende del material con el cual lo compró. Y no es orgullo ni es nada. Es que si no nos acostumbramos a ver calidad, llegamos a la vida espiritual y no logramos entender cuál es la calidad. Pero en Dios hay calidad. Y cuando no conocemos la calidad, hermano, entonces hacemos una mezcla espiritual de la fe y del evangelio y de Dios. Y no funciona así. Dios es único. Dios es único. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si como yo crecí en el campo con mi papá cuidando vacas, aprendí todo lo que es, hermano, lo que es campístola, lo que es lazar animales, pues. Usted se sube en su caballo, amarra la soga en la cola del caballo y ya lleva su soga acá, dice, aquella vaca vamos a agarrar. Y usted va y pasa, ¿verdad? El animal corre y usted va con su caballo, lo laza, tira el caballo y el pobre animal da hasta 3 vueltas, hermano, porque quedó amarrado. No existe una persona que trabaje con animales y que tire el lazo y que no lo pueda lazar. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si el diablo pone trampas, no las pone a adivinar. Él está seguro que vamos a pisar esa trampa.
¿cómo sé yo dónde están las trampas? ¿Cómo puedo ver yo el lazo si ya el que tira el lazo es invisible? El único que puede librarme del lazo del cazador, porque de que se la tira a cazar, se la tira a cazar. Las 24 horas, sus 24, Satanás trabaja cazando cristianos. Él nos está buscando, yo le digo, yo no es para meterlo en miedo, ni estoy bromeando, pero él sabe que al salir de acá, muchos de nosotros vamos a caer en la trampa. Se la pasa poniendo trampas. ¿Usted no cree en eso? ¿Y por qué pecamos hasta en la iglesia? Porque hay trampas. Y el único que nos libra de todas esas trampas se llama Jesús. Dice, Él te librará del lazo del cazador. O sea, hay un abrigo, hay un lugar de refugio en el cual Dios nos tiene cuidado, que usted puede caminar tranquilamente y no le va a pasar nada. Decía nuestro hermano Edwin el martes, parece, que dice que él ve el semáforo en verde y él va a caminar, pero siente como que alguien lo tira atrás y no camina. Y cuando él se para, el carro pasó a toda velocidad. ¿Quién te tiró de la camisa? ¿Cuántas veces hemos sido librados de este tipo de cosas y no entendemos por qué pasó? Porque vive bajo el abrigo del Altísimo, hermano. Porque estás cuidado por el Señor. Porque ese es el refugio de Cristo. Por eso somos fieles con Dios. Por eso es que cuando se habla de los diezmos, se habla que el diezmo es parte de una protección mensual que Dios hace a cada hombre. ¿Cómo hace un albañil para trabajar, hermano, a 100 metros de altura en un andamio y no matarse de ahí? Porque Dios lo cuida. Usted ve esos rascacielos que están haciendo hoy de vidrio y hay que limpiarlos, todo eso. Y allá andan algunos cristianos, hermano, amarrados con soga por detrás limpiando. Si se rompe esa soga, no queda ni para pupusa. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? Dios. Porque Él es nuestro abrigo. Entonces dice, Él nos libra del lazo del cazador. Así está diciendo este versículo 3. Te libra del lazo y de la peste. Vivimos en la era donde las pestilencias nacen, las enfermedades nacen. Hermanos, la medicina está están estudiando casos, porque hoy usted va con un enfermo al hospital, no le hacen exámenes para curarlo, le hacen exámenes para llevarlos al laboratorio para ver cómo le van a poner a esa enfermedad que usted tiene. Dice, ¿está usted dispuesto, dice, a que le hagamos un chequeo para llevarlo allá? O sea, ¿está usted dispuesto para un experimento? Porque no sabemos cómo se llama esta enfermedad. Hoy están apareciendo una serie de enfermedades que los médicos no saben qué hacer. Porque no las han estudiado en las universidades, porque son nuevas. Porque vivimos en un mundo donde nosotros mismos nos hemos dañado todo. Nosotros nos metemos todos los químicos encima. Estamos bañados con químicos. Comemos químicos. De todo. Comemos plástico. Comida, pero no nos gusta, no, los kebabs son buenos, ¿no, hermano? La comida chatarra, vamos ahí, metámosle poco de salsa, mayonesa, pepinesa y métale todo, ahí estamos hasta rojos de los parecemos payasos, ahí estamos. Lo que no sabemos es que nos estamos autodestruyendo y están apareciendo esta clase de enfermedades con tantas cosas. Ya para qué hablarle todo esto, ya se me ha enseñado y no quiere entender. Yo ya les he dicho a las hermanas que se andan planchando el pelo, eso produce cáncer. Pero yo a veces no entiendo, no hallo cómo hacer, porque hoy prediqué en el tradicional, ya abajo había fiesta de cumpleaños. Y yo digo, no les entra, Señor, no les entra. A veces me dan ganas de llorar y digo, Señor.
Nos estamos matando nosotros solos. Pero cuando viene el mal, voy a Dios. ¿Cómo que si Dios es curandero? Sí, ¿sabe que cuando se estudian los juicios de Dios, no hay juicio de Dios que Dios no lo cumpla sin antes haberlo advertido con anticipación? Y un día se lo voy a predicar y se lo voy a demostrar con la Biblia. Que Dios usa años, meses, cuando Él declara que va a traer un juicio, y da ese tiempo para que el hombre no pueda decir: no me dijeron, nadie me dijo. Hoy estamos luchando con enfermedades y decimos: nadie me dijo. Vaya a revisar mis prédicas de hace 15 años y se va a dar cuenta que yo sí lo hice, se lo dije, pero no queremos entender. Y si hoy lo está escuchando por primera vez después de 15 años, quiero que se recuerde que Dios siempre advierte. ¿Por qué? Porque si vivimos en ese lugar, si estamos en ese lugar, Él tiene el cuidado de nosotros y quiere protegernos. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Te llevaste mi pollita, gavilán pollero, la pollita que más quiero. El gavilán es el ave rapiña que le temen las gallinas con sus polluelos. Cuando la gallina anda con todos sus pollitos por ahí, aparece el gavilán. La gallina le hace. ¿Y sabe qué es lo que hace la gallina? Y todos los pollitos, esa es la voz de atención de la gallina. Y los pollitos salen corriendo. Y la gallina saca su pluma. Quítale un pollo a una gallina. De repente se lo vamos a quitar, pero los picotazos que se va a llevar. Ahora, esta es una metáfora de la gallina, pero Dios no es gallina. Y que el gavilán del diablo le va a quitar un pollo. Ni pollo ni polla. Porque estamos seguros en las manos del Señor. Entonces dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué dice el 5? No temerás. Ay, hermanos, la gente vive con un terror en este tiempo. Le tiene miedo hasta su misma sombra. Dice: un gordo me seguía, un gordo, era su sombra. Ahí pasó. ¿Y dónde está? Y sale. ¿Y dónde? Si acá no hay nada. No, yo lo vi, yo lo vi. Porque son más cardíacos que una cucaracha. Le tenemos miedo a todo. En la noche, en las noches, ¿alguien ha estado en montaña en la noche? En la selva. ¿Usted estaba en la selva, no, hermano? Usted viene allá. 6 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Ahí todos los seres humanos vayan a meterse a la cueva. Yo estaba en la montaña, hermano. Usted no sabe el bichero que aparece ahí cuando pasa el sol. Ahí sale medio mundo. Y en la guerra nosotros estábamos esperando al enemigo. ¿Y qué enemigo? Si caminaba un cuzuco, caminaba un mapache, caminaba un gato montés, caminaba un venado, de todo. Y uno escucha que todo. Entonces a uno le enseñaban mucho a tener tranquilos los nervios, porque si no te pasaba disparando. Habían veces que te disparaba y el siguiente día había que ir a ver el cadáver. Pobre vaca. Mataban vacas, mataban caballos, mataban perros, mataban de todo, y a veces hasta personas. Porque a lo que se movía, dispárele.
Ahora, cuando ya te especializas, no puedes dispararle a todo. Tienes que tener los nervios bien concentrados. Tranquilo. Tranquilo. Durante no me toque el enemigo y me diga yo soy tu enemigo, no le haga nada. Porque en la guerra se mata de miedo, no de valor. Uno mata al otro porque tiene miedo que aquel lo mate a él primero. Si fuera de valor, yo le dije, ¡ey, párate ahí! Vamos a matarnos hoy. Como hacían los pistoleros, que había un duelo. Ese es valor. Porque a ver quién de los dos se va a morir. Pero no, todo el mundo tiene terror. Y en las noches, que cuando se lleva al lado espiritual, hermano, son los momentos difíciles de la vida. En la noche salen los bichos. En la noche salía la ciguanaba. A las 12 de la noche. La ciguanaba, la descarnada, la despeinada, el justo juez, la carreta loca, el cipitillo, el duende, la gallina ciega, la burleta y ¿qué más allá en Perú? ¿Cómo le llamaban? Allá no hay esos espíritus. ¿No es verdad que todo ese montón de cosas salen? Era verdad. Nosotros vivíamos en un rancho ahí con mi papá y escuchábamos. Y a nosotros, porque las casas de los ranchos donde yo crecí solo tenían techo, no tenían paredes. Y uno dormía en hamaca. Entonces mi papá decía, tranquilo, tranquilo, es el cadejo. Y dice, y es el cadejo negro, ese es bueno. Porque el blanco era malo. ¿Hasta dónde llegaba el diablo, no? ¿Qué revelaciones que les daba? El blanco es malo porque el blanco te guiaba para donde tu enemigo. El negro dice que te guiaba para desviarte de tu enemigo. Pero cuando él encima y usted lo escuchaba lejos, vaya a ver a la puerta porque estaba pasando. Y cuando lo escuchaba ahí, no estaba ahí, estaba lejos. Pero en la noche, no tenga miedo, no tenga miedo, que de eso le estoy predicando yo. Que hoy el culto termina a la 1 de la mañana. No temerás al terror nocturno. Dios sabe que en la noche hay terror. La oscuridad trae terror. Los problemas de la vida ocasionan terror a sus hijos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado aterrorizados? ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces se ha postrado delante del Señor diciéndole, ya no puedo más, Señor, otra vez este dolor, otra vez este problema, otra vez, ya no puede más, pero Dios sabe que Él está ahí. Entonces dice que te da la fortaleza para que tú no temas al terror que te puede traer. Lo oscuro no es de Dios porque Dios es luz. Lo oscuro es del diablo. Y todo lo malo viene de Satanás. Y todo lo malo que te quiere aterrorizar, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Él es nuestra luz. Por eso es que cuando la noche entraba en el desierto, Dios se hacía presente con una columna de fuego. Porque cuando llegaba el frío, usted acá está bien, ¿verdad? El clima acá. Y yo le invito a que vaya al otro lado, que se nos dañó una caldaya hoy. Siempre están las tesoreras durmiendo todos los domingos ahí, no, trabajando, perdón, todos los domingos ahí atrás. Hoy no las he visto. Porque allá, hermano, hay un hielo terrible al otro lado. En el desierto, cuando bajaba, el desierto es caliente en el día, pero en la noche la temperatura baja. Imagínese usted y pensar, ya viene el hielo de nuevo. Y aparecía Dios. Porque Dios siempre aparece. Gloria a Dios. Él siempre va a aparecer. Si no le ha aparecido, algo anda mal. Pero no es que Dios se fue, algo anda mal en nosotros. Entonces Dios se aparecía en una columna y entonces resplandecía con este fuego y calentaba, hermano, todas las tendas de Israel. Y ahí se estaba calentito, los niños jugaban, hermano, corrían y estaban tranquilos. Cuando venía el día que la temperatura iba saliendo, entonces esta columna de fuego se convertía en una nube. Y cubría todas las tendas del campamento. Eso hacía sombra. Y ellos podían estar en altas temperaturas con aire acondicionado.
Dele una ofrenda de palma al Señor. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. ¿Ya sabe lo que es una saeta? Una flecha, pues. Si recién celebró el 14 de febrero. Bueno, ese estúpido, esto de Cupido, casi igual, ¿no? Tira saetas. ¡Ay, me hirió Cupido! A mí no me hirió Cupido, yo me metí en esa bendición. Pero el diablo no solamente en la noche, porque dice que también anda de cacería de día. De día. Nada más que en el día, en la noche espanta. Porque, llévese esta palabra ya. Satanás solamente vino para asustar. Si usted confía en Dios. Ahora, si no confía en Dios, él vino para matar, robar y destruir. Pero si usted confía en Dios, lo que va a hacer es asustar. Yo ya le he contado que a veces en las noches me levanto, voy al baño en lo oscuro y de repente siento que alguien viene detrás de mí. Entonces me paro y me doy vuelta. Le digo, ¿y? ¿Vas tú primero o yo? No, a veces es Carlos que anda detrás de mí, pero hay gente que, ay, alguien viene. Párese. No temerás a ese terror nocturno. Él solamente quiere asustarnos. Hay gente que parado, hermano, con el diagnóstico delante del médico le ha dicho, yo no tengo esa enfermedad porque yo tengo a Cristo, y ha desaparecido. Y aun cuando revelaron y la muestra dice que sí, van de nuevo confiando en Dios, bien orados, y dice, hágame de nuevo el chequeo. Y quien sale asustado es el diablo. Quien debería asustarse es Satanás. Dice, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios habla de una iglesia poderosa. Y las puertas del infierno fueron hechas para encerrar todos los demonios de Satanás. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, las podemos hacer temblar, las podemos hacer sacudir. Y quien debe estar asustado es Satanás, no nosotros. Nosotros por eso venimos a la iglesia a celebrar victoria. La iglesia no es para venir a llorar. Hay gente que viene, la iglesia es para venir a hacerle culto a Dios. Y el culto a Dios trae alabanza, trae adoración, trae celebración. Es culto a Dios, no es lamentela. Para eso nos reunimos, para darle culto a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos ha dado la victoria. Ni saeta que huele de día. Imagínense, vamos por el 5, de acá que llegamos al 16. Tenemos mensaje. Ya la hermana está con prisa, no, el hermano ahí. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque destruye. No te puede destruir. Yo tengo un testimonio y por eso es que se habla mucho y se dice, Dios escucha las oraciones de los padres que oran fervientemente a Dios por sus hijos. Dios escucha las oraciones de las madres, de los padres que oran por sus hijos. ¿Por qué? Porque mi madre oraba por mí. Yo viví en el tiempo de la guerra y uno de los periodos más difíciles de la guerra fue cuando se inventaron las minas que amputaban los pies. Y no había día de Dios que no salieran 20, 30, 40, 100 amputados. Y la gente que es del Salvador sabe que hoy tenemos gente amputada de todas partes. Y yo vi caer muchos, donde yo ya había pasado repetidas veces. Y acá estoy con mis 2 pies, no vaya a creer, camino un poco torcido, pero no es que tenga de palo. Y ese ya es por naturaleza. Pero Dios me cuidó. ¿Por qué? Porque había una madre que estaba orando.
que confiaba en Dios, no tanto por mí, porque yo era mundano, pecador, pero Dios estaba escuchando la oración de una fiel de sus hijas que clamaba por sus hijos. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer, clamar, hermanos, porque hay mortandad, porque el diablo vino a destruir. Él no está jugando, padre de familia. Satanás no entregue sus hijos a los deseos del mundo, a que les vaya como sea, a que aprendan de la vida. No. Si Dios nos ha dado sabiduría, ponga restricciones, ponga reglas, dele consejo, póngalo en las manos de Dios y verá que Dios lo va a sacar de ahí, porque si no lo hace, lo va a destruir. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Yo quiero terminar. El abrigo del Altísimo es morada del lugar en el que nosotros habitamos. Escúchame esto, porque estoy solo en el versículo 1. Volvamos al 1. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Este no es un chaleco de viaje cuando se sale, como hacemos con el abrigo para el frío. No es como la armadura de Dios. La armadura de Dios no son prendas a estar colgadas en la pared. Este abrigo debe estar siempre sobre nosotros. Por eso dice, mire, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Habla de habitar, morar. La vida del cristiano no es una vida de contratos. Ay, es que yo estuve en el evangelio, pero no sé qué me pasó, me desvié. Dice, me caí. No, yo me he caído sin salirme de la fe también. Pero ¿por qué lo contamos así? Me caí. ¿Y se quiere reconciliar? No. ¿Y se quiere el infierno? No, pues sepa lo que no es reconcilia, para allá va. Porque se trata de habitar. Habitación es la morada suya. Y usted sale a hacer su actividad todos los días, pero no ve la hora para regresar a su morada. Y cuando llega a casa, ay, gracias a Dios que ya vine. Y se pone cómodo en su casa y se sienta en casa, porque es suya. Esta relación es la que Dios habla. Yo no puedo hablar o gozar de un abrigo de Dios sin morar en Él. Debemos hacer de Dios nuestra morada, nuestra habitación. Ese es el lugar donde yo vivo. ¿Dónde vivo? Adorando a Dios. ¿Dónde vivo? Sirviéndole a Dios. Sí, yo llevo una vida secular. Hay responsabilidades, hay tareas seculares, las hago, pero mi relación con Dios yo no la rompo constantemente hasta que Cristo venga por su iglesia. Eso es morada, eso es habitación. No funciona un salmo abierto en la puerta si yo no vivo para Dios. Dios debe ser mi habitación. Póngase de pie, por favor. Por cuanto en mí, vea cómo termina diciendo este salmo, versículo 14. En cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Usted sabe lo que es poner el amor? Perdió la cabeza, pues. ¿Y cómo te enamoraste de esa loca? No sé. O sea, así le dicen los padres a uno, ¿no? Porque los padres ven los 1000 defectos. Como uno, el amor es ciego, dice, uno no ve. Pero dice, ¿y qué es lo que pasó? No sé. La amo, o lo amo y lo amo. Dice, por cuanto en mí has puesto tu amor. ¿Sabe que Dios siempre reclama el primer lugar? Y el primer lugar de una relación de un hombre con Dios parte en el amor. Porque todas las fallas que los seres humanos cometemos delante de Dios es porque perdimos esta relación de amor. Por eso es que Dios recomienda en la profecía a las iglesias de Apocalipsis, dice, pero vuelve a tu primer amor. Por cuanto en mí has puesto tu amor. ¿Cuánto amamos a Dios?
Si amamos a Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que humanamente nos puedan atraer, nos puedan gustar, nos puedan provocar, pero que no nos pertenecen porque estamos ofendiendo a Dios. Entonces Dios dice, por cuanto en mí has puesto. Fíjense que Dios no dice por cuanto crees en mí, por cuanto vienes a la iglesia, porque tú das tus diezmos y tus ofrendas. No, dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, porque el amor es la base de todo lo que nosotros hacemos para Dios. Si no hay amor, nada somos. Nada somos. Por cuanto en mí has puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Lo pondré en alto. Los padres, cuando quieren pasar en medio de una multitud y van con sus hijos, lo agarran, pasan en medio de la multitud, el niño va disfrutando de todo. Cuando llega al otro lado, lo baja. Lo pondré en alto. Dios no tiene ninguna dificultad para ponernos en alto, para que sabe que de arriba los problemas se ven mejor, se ven pequeños, se ven posibles de alcanzar, posibles de destruir, posible de creer. Entonces dice, Dios, te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Siguiente versículo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Esto es profético, porque nosotros no vamos a tener eternidad sin ser glorificados. Hay un tiempo final donde vamos a ser glorificados para entrar a la gloria del Padre. Siguiente, dice, lo saciaré de larga vida, hablando de la eternidad, y le mostraré mi salvación. ¿Qué más queremos si en Dios lo tenemos todo? Él es el todo para nosotros. Cierre sus ojos.